Y a ustedes que están acá, bienvenidos. A los que nos están viendo por internet, bienvenidos aquí a nuestros servicios en vivo de la Iglesia Cristiana Bautista. Ya tenemos disponibles las predicaciones de la conferencia, son 26 audios y los pueden comprar en nuestro sitio iglesiacristianabautista.com. El precio es de 100 pesos por todas las 26 predicaciones que inmediatamente se les envía a su correo. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer acá versículos del 1 al 10. Del 1 al 10. Segundo de Crónicas, dije, sí, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas 30, del 1 al 10. Y si ya lo tienen, digan un fuerte amén. Muy bien, dice la palabra de Dios de manera alternada. Dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había mandado con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no se habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Todos pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zebulón, mas se reían y burlaban de ellos. Qué tremendo. Dice la palabra de Dios que fueron a anunciar lo que el rey, por convicción yo creo del Espíritu Santo, ahora estaba haciendo, de volver a celebrar la Pascua. Y la Pascua era algo que Dios había dejado al pueblo de Israel, pero ellos habían dejado de hacer. Y la Biblia dice que el rey va y les dice: ¿saben qué? Necesitamos celebrar nuevamente esto que Dios nos ha dejado hacer. Pero dice la Biblia que no lo habían hecho, y una de las razones, en el versículo 3 dice: no había suficientes sacerdotes santificados. El pueblo también no se había santificado, se habían alejado de Dios. Y entonces los mandan a llamar y se empieza a predicar y a pregonar que se necesitaba otra vez celebrar la Pascua. Y había algunos que se empezaron a reír y a burlar de
de Dios, de servir a Dios. Y regresando aquí al versículo 10, dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Y luego dice: someteos a Jehová y venid a su santuario. Quiero hablarles en esta mañana acerca de vuélvete a Jehová. Vuélvete a Jehová. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y hallamos en tu palabra amor, hallamos consuelo, pero también encontramos que hallamos de parte de ti que quieres, Señor, que no nos quedemos en el mundo, en el pecado, pero encontramos que tú quieres que nos acerquemos a ti. Hallamos muchas veces la exhortación de parte de profetas y en nuestros días predicadores, evangelistas, pastores, para que nos digan qué debemos de hacer. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a volver y a regresar a ti. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Versículo 6 en la parte de en medio dice: volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado. Después en el versículo 9 dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestras hermanas hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Hay muchos que claudican y que ya no regresan, pero hay muchos que claudican y que sí vuelven. Muchas veces lo más difícil que uno puede hacer cuando se ha apartado de Dios es regresar. Cuando hemos estado en el mundo por ya sea un mes o un año o 10 años, regresar a los caminos de Dios no es algo fácil. Pero hay alguien que te está esperando con los brazos abiertos y es Dios. Dios quiere que regresemos a Él. Dios quiere que volvamos a Él. Él pide, Él nos dice: mira, vuélvete a mí, volveos a Jehová. En la mañana estábamos hablando acerca de la flojera un poquito. Y cuando nos alejamos de nuestra rutina y hay un break, hay una semana o 2 semanas de vacaciones, y nos acostumbramos a levantarnos tarde otra vez y ya no estamos leyendo la Biblia, ya no estamos orando, qué difícil es regresar nuevamente a la rutina que ya llevábamos. Cuando nos apartamos de las cosas y de los caminos de Dios, qué difícil es en ciertas ocasiones el regresar nuevamente a Él. Hace años yo recuerdo que fui expulsado del instituto y lo he estado recordando en estos días, en estos últimos días. El día viernes o jueves le hablé a mi hermana Aglaé, vive allá en Coajinicuilapa, y le dije: Aglaé, ¿tú te acuerdas cuando me expulsaron del instituto? Y dice: sí, yo me acuerdo muy bien, ¿cómo no me voy a acordar? Y ahí estaba mi hija Raquel, Sara, Jafé, todos los niños creo que estaban ahí escuchando. Y le dije: oye, cuéntanos, porque yo tengo mi versión, pero no me acuerdo muy bien. Y ella nos empezó a contar. Y una de las cosas que yo no me acordaba y que me he estado acordando últimamente es que ella comenzó a contar de que en esos días, unos días antes de que me expulsaran, la mamá de mi novia, ya estábamos comprometidos, estaba comprometido con una muchacha que no es mi esposa. La mamá habló al pastor de la iglesia y le dijo: yo no estoy muy bien de acuerdo con este muchacho. Yo no me acordaba de eso. Y ahora que digo, que recuerdo ya, platico, ya se lo estoy recordando cada vez más.
cuánto odiaba yo a esta señora. Amén. No, no es cierto. Pero esta señora, hermana, habló al pastor y le dijo: yo no estoy muy bien de acuerdo con esto, ¿puede usted hacer algo? Y el pastor Viñar hizo algo. Me mandaron a traer a la oficina y me dijeron: Arturo, le hice una pregunta al pastor Viñar a mi hermana y le dijo: ¿estás tú dispuesta a seguir a tu hermano necio? Y mi hermana Aglaé contesta con otra pregunta. Le dice: pues yo lo único que me gustaría saber, si usted es racista. Como de telenovela, amén, todo esto. Y el pastor se puso rojo y le dijo: Aglaé, estás expulsada de Oklahoma Baptist College. Y la expulsaron también. Ella no cuenta eso. Yo sí cuento mis expulsiones. Ella no cuenta sus expulsiones. Pero a mi hermana y a mí nos expulsaron. Y nos fuimos 2-3 días después. Estuvimos ahí 2-3 días mientras alguien nos venía a recoger de Hyles Sanderson College. El pastor hispano que estaba pastoreando allá era el pastor Víctor Hernández. No sé si alguien lo conoció. Pastor Víctor Hernández. Usted lo conoció. Él predicaba y cada año reemplazaban el púlpito porque le pegaba al púlpito cada segundo. Pero el pastor Víctor mandó a 3 muchachos, al hermano Oscar González, al hermano Celso y al hermano, un muchacho de Guadalajara, no recuerdo su nombre. Los mandó por nosotros, pero esos 3-4 días que estábamos en el instituto, dice mi hermana, yo no recuerdo. A mí, verdad, ya estaba medio acostumbrado a las expulsiones, pero mi hermana dice que fueron sus 3-4 peores días de su vida, porque todo el mundo la veía así como así bicho raro, porque la gente no sabía por qué nos habían expulsado. Solamente el día lunes, cuando fue capilla, anunciaron: Aglaé, Arturo han sido expulsados. Pensaron que éramos lo peor ¿cómo se dice? De la escoria de este mundo, las peores personas. Y nos veían, no podíamos nosotros platicar con ellos, ni a señas, ni verdad, así como ¿qué onda? Nada. Uno siendo hombre, yo siendo hombre, pues a mí no me afligía, pero mi hermana dice que sí, ella sufrió mucho. Finalmente llegaron en una van. Mi hermana ella se acuerda de que en esos días ella pensaba: ¿qué tal si nos pasa algo malo? ¿Qué tal si yendo de aquí de Oklahoma a Chicago nos estrellamos? Porque nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? Esto, ¿verdad? Sentíamos, y ella más, sentíamos que estábamos alejándonos de donde Dios nos había llamado. Nuestro llamamiento era muy fuerte para servir al Señor. Pero nos fuimos a Chicago, hablamos con el pastor, el director del instituto de Hyles Sanderson College, el hermano Wendell Evans. Y hablamos con él. Él me dijo: ¿saben qué? Tengo que llamar al pastor Viñar. Habló al pastor Viñar. El pastor Viñar le dijo: no los acepte. Y dijo: ¿saben qué? No los puedo aceptar. El pastor Viñar me dijo que no los puedo aceptar. El pastor dice que no. Y dijimos: ok, pues ni modo, si no nos van a aceptar, ni modo que a la fuerza, amén. Ya le iba a decir: no, pues déjenme hablar con mi cuate Jack Hyles y va a ver que sí. Pero no. Nos regresamos a Iguala y llegó todo ese semestre el colegio Oklahoma Baptist College como que recapacitaron si poner esa regla o no, porque habían perdido a uno de sus mejores estudiantes, no sé. Recapacitaron y ya no pusieron esa regla. Hablé con ellos y les dije: pues me enteré de que ya no pusieron esta regla, y si no la van a poner, para mí es lo único que se me hace difícil, pero ya, si ya no tienen eso y me perdonan,
yo estoy dispuesto a regresar. No sé si me gusta la mala vida o quería que me expulsaran otra vez, yo no sé. Pero escribí otra carta, hablé con el pastor y le dije, yo estoy dispuesto a regresar. ¿Me perdona? Y me dijo, está bien, pero te tienes que someter. Dije, sí, está bien. No me sometí tanto, pero estoy dispuesto a someterme. Quiero que veamos acá algunas cosas en lo que la Biblia habla al pueblo de Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Dice ahí en el versículo 8, dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Y luego que dice, someteos a Jehová. Dios dice, mira, vuelve a Jehová, pero te tienes que someter. No endurezcas, ¿verdad? Tu cerviz, tus hombros, tu espalda. Alguien que no está dispuesto a humillarse es alguien que alguien, como si alguien lo estuviera tratando de hacer, arrodíllate, y él dice, no me arrodillo. Arrodíllate, no me arrodillo. Está endureciendo su espalda, su cuello, su cabeza, y no quiere humillarse. Y dice la palabra de Dios, mira, yo te quiero bendecir, yo quiero bendecir tu vida y tu familia, pero la primera cosa que tú tienes que hacer es someterte. ¿Qué quiere decir someternos? Quiere decir abandonarnos a Él. Quiere decir dejar de resistirnos. Eso quiere decir someternos. Dejar de poner excusas, dejar de poner trabas, dejar de decirle al Señor, Señor, es que yo no quiero regresar porque ahí en la iglesia y empezamos a ver nuestra propia opinión y excusas y decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Someternos es contrario de la palabra rebelarnos. Cuando yo me estoy rebelando es que no me estoy sometiendo, no me estoy humillando. Pero Dios quiere que aprenda a someterme a Él. Dice, someteos a Jehová, abandónate a Él. Vean lo que dice Hechos capítulo 27. Aquí hay una historia en donde están naufragando. Y un poquito antes de esto, dice acá en Hechos capítulo 27, en el versículo 15, dice, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eso es someternos. El someternos es como si fuéramos nosotros un barco, y en vez de estar tratando de luchar contra el viento, en vez de estar tratando de luchar contra la corriente de agua, el someternos es dejarnos llevar. El abandonarnos completamente a lo que hay a nuestro alrededor, en este caso a la tempestad, a la corriente de agua. Y Dios quiere que cada uno de nosotros le digamos al Señor, Señor, ya he estado resistiendo mucho, ya he estado luchando contra ti y dando coces contra el aguijón, patadas contra el aguijón, y ya me he dado cuenta de que no puedo contra ti, no puedo resistirte, no puedo dejar de estar de rebelde. Señor, entiendo ahora que me debo de abandonar. Y el abandonarnos a Él es mucho más sencillo. Porque el dejarnos abandonar es simplemente dejarnos caer, dejarnos ponernos en sus brazos de Él y decirle al Señor, Señor, yo vuelvo a ti y ya no voy a resistir,
Ya no voy a hablar o a ponerme, verdad, fuerte contra tu voluntad, sino ahora voy a hacer lo que tú quieras. Y Dios quiere que nos sometamos a Él. Santiago capítulo 4 en el versículo 7 dice la palabra de Dios, Santiago 4:7, y luego en Efesios 5, pero Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿A quién me debo de someter? Me debo de someter a Dios y debo de resistir al diablo. Pero muchas veces hacemos lo opuesto. Nos sometemos al diablo y resistimos a Dios. Resistimos su palabra, resistimos su voluntad, resistimos lo que Él quiere que yo haga. Y lo único que Dios quiere que yo haga es que yo regrese a Él, que yo vuelva a Él. Y cuando yo vuelva a Él, que me entregue en sus brazos. Entregarme no es levantar mis puños para pelear contra Él. Entregarme no es estar diciendo: Señor, es que yo no puedo, mira mi pasado, mira mi pecado. El someterme a Él es dejarme llevar en su voluntad y decirle al Señor: Señor, voy a someterme a tu voluntad y voy a resistir al diablo. Voy a resistir a Él. Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos de estar dispuestos a someternos a Jehová. Número 1, sométete a Jehová. Regresando a segundo libro de Crónicas, capítulo 30, en el versículo 8 dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová, número 1, y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Número 2, santifícate en su santuario. Santifícate en su santuario. Dios dice: mira, regresa a mí, vuélvete. Como leímos ahí en el versículo 6, volveos a Jehová. Pero primera cosa, tienes que someterte. Segunda cosa, te tienes que santificar en mi santuario. Dios quería que ellos regresaran al santuario de Dios, y que no solamente regresaran todos sucios, pero que se santificaran. Y Dios quiere, hermano, hermana, que regresemos a Él, que regresemos a la iglesia, que vengamos a su santuario, que vengamos aquí a este lugar tan importante, porque finalmente la iglesia Dios la instituyó, y yo creo que hay mucho más beneficio en venir a la iglesia que no venir a la iglesia. Primera cosa, ven a su santuario para santificarte. Ven a su santuario para santificarte. Regresa a su santuario, regresa a la iglesia para santificarte. La iglesia te ayuda a guardarte limpio. La iglesia te ayuda a recordar quién es Dios. Así como allá afuera el mundo te recuerda y te dice: no hay Dios, Dios no existe. Entre más tiempo nos la pasamos allá afuera nos van a decir: no hay Dios, no existe Dios. Pero entre más tiempo pasamos aquí en la iglesia, vamos a recordar que sí hay Dios. La iglesia te ayuda a recordar que tienes que hacer: leer tu Biblia, orar. La iglesia te ayuda a apartarte del pecado. Es más difícil drogarse en la iglesia, porque a menos que Bulmaro allá con, ¿verdad? Pero es más difícil pecar dentro de la iglesia. Aún así hay algunos que roban dentro de la iglesia, pero es más difícil. El venir a la iglesia es bueno. El venir a la iglesia me fortalece. Versículo 15 dice acá en segundo de Crónicas 30, versículo 15 dice: entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de ¿qué?
de vergüenza, estaban avergonzados, se santificaron. Hermanos, el pecado nos debe de traer vergüenza, el no estar santificados. La palabra santificarnos simplemente quiere decir apartados para Él, y debemos nosotros santificar nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son un sacrificio vivo para Él. Somos templo de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, en el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, que dice ahí, santo es. Dios quiere que nosotros nos apartemos para Él. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es este cuerpo? Es de Dios. Y Dios dice: mira, regresa a mí, ven a mi santuario, número 1, para santificarte. Número 2, ven a su santuario para sacrificar a Él. Los levitas, dice la Biblia, que trajeron holocaustos a la casa de Jehová. Dice ahí en el 2 de Crónicas 30:15, en la última parte que acabamos de leer, dice: los levitas llenos de vergüenza se santificaron. Y luego dice: trajeron los holocaustos, el sacrificio. Número 2, ven a este lugar, a la iglesia, para sacrificar. Pregunta: ¿qué traes a Dios por estar agradecido con Él por la salvación que nos ha dado? Dios quiere que vengamos con holocaustos. Sí, podemos venir y decirle al Señor: Señor, dame de tu bendición, dame de tu gracia, dame de tu ayuda. Pero yo siento que muchas veces estamos dame. Y Dios dice: mira, todo esto yo di por ti, ¿qué vas a darme a mí? Debemos estar dispuestos a sacrificar, a traer holocausto, a nosotros mismos, darnos en sacrificio vivo a Él. Romanos 12:1, no se pierdan aquí de 2 de Crónicas, pero Romanos 12:1 dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios quiere que vengamos al templo, a la iglesia, y nos santifiquemos. En otras palabras, dejemos el pecado allá afuera. Dios quiere que vengamos a la iglesia y sacrifiquemos. En otras palabras, que traigamos algo, nuestro cuerpo, nuestro ser, quizás nuestras ofrendas. Filipenses 4, versículos 17 y 18. Vean lo que dice Filipenses 4, 17. Dice ahí: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y está hablando acerca de la promesa de fe. Y luego dice, versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Y luego dice: sacrificio acepto. La promesa de fe era un sacrificio, y era un sacrificio acepto de parte de Dios. Debemos nosotros de venir a la iglesia y santificarnos. Debemos nosotros regresar a la iglesia y sacrificar. Número 3, debemos nosotros de venir a la iglesia para buscar a Jehová. Regresa en 2 de Crónicas 30 en el versículo 18. 2 de Crónicas 30, 18 dice: porque una gran multitud
del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Pero dice después que el rey Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y luego dice la Biblia, versículo 20: y oyó Jehová a Ezequías. No debían de haber venido el pueblo y los sacerdotes sin primero haberse santificado, pero sí tenían un deseo, el pueblo y los sacerdotes, muy grande, y su deseo era buscar a Jehová. ¿Por qué? Porque ya se había predicado: vengan, regresen, volveos a Jehová. Y entonces ellos dijeron: ok, pues vamos a regresar, pero no nos hemos santificado. Y tomaron la Pascua y no la tomaron como estaba establecido. Y Ezequías oró y dijo al Señor: Señor, por favor, no veas este pecado. Ellos realmente te quieren buscar, te están buscando. Y dice la Biblia que Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque realmente, verdaderamente estaban buscando a Jehová. Y yo te digo, hermano, regresa a la iglesia, regresa a los caminos de Dios, regresa a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos. Regresa y santifícate, regresa y sacrifica, regresa y busca a Jehová. Número 4, regresa y adora a Jehová. Versículo 21, vean lo que dice ahí. Dice: así que los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. ¿Con qué? Con grande gozo. No venían a la iglesia tristes, no venían a la iglesia afligidos, no vinieron a la iglesia derrotados, no vinieron a la iglesia murmurando, no vinieron a la iglesia: ay, pastor, que necesito aquí algo, Señor, necesito de ti. Y no, sino vinieron a la iglesia sacrificando, trayendo holocaustos, y ahora se están gozando. Y dice después: glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes cantando. Amén. Y no solamente dice cantando, sino con instrumentos resonantes. Amén. Ahora, no era la guitarra eléctrica, porque no había la guitarra eléctrica, amén. Pero estaban gozándose en la iglesia, estaban cantando al Señor. Hermano, regresa a la iglesia, santifícate, sacrifica, busca a Jehová, canta a Dios, glorifícalo a Él. Cada vez que vengas a la iglesia, gózate con los hermanos. Dice la palabra de Dios que yo me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Y no iban a la casa de Jehová, ¿verdad? Solamente ahí a orar. Pero dice la palabra de Dios que venían a la iglesia, a su santuario, para alzar alabanza, para cantarle a Él. Pero porque, hermano, últimamente, después de que tú y yo vayamos al cielo, vamos a cantar a Dios por la eternidad. Allá vamos a estar cantando. De una vez acostúmbrate aquí en la tierra, amén. Cántale a Dios con alegría, cántale a Dios con tu corazón, regocíjate, abre la boca más, amén. Aunque no salga nada, como que estás ahí gozándote. Acuérdate de cómo te gozabas allá en el mundo. Acuérdate cómo cantabas las rancheras, cómo hasta bailabas y te tirabas y hacías un merequetengue. Y acá estamos cantando y no se oye nada. En Estados Unidos, no me gusta comparar, pero ¿qué pasó? Ok. En Estados Unidos, bueno, ya no voy a decir si no quieren que lo diga, pero en Estados Unidos siento que las iglesias americanas ya no están cantando tan fuerte como antes cantaban. La única vez que yo recuerdo que el techo de la iglesia casi se botaba al cielo por tan fuerte que se estaba cantando
Fue un día jueves, día de Acción de Gracias, cuando conocí por primera vez a mi esposa. Llegué ahí a la iglesia en California, en Vista, California, en la iglesia West Coast Baptist Church, y había dentro de la iglesia como unos 200, quizás 300 Marines, soldados marineros, y habían invitado para que todos los Marines vinieran, iban a compartir ahí el Día de Acción de Gracias y el pavo y todo lo demás. Y estos Marines, cuando les dijeron, ok, ahora van a cantar el himno de los Marines, yo no sé cómo va, no recuerdo. Yo dije, ok, quiero escucharlo, porque no recuerdo que yo lo había escuchado. Cuando comenzaron a cantar los Marines dentro de una iglesia quizás un poquito más grande que esta, todos sentados, todos puestos de pie, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todos sus pulmones. No era así, ¿verdad? De soy feliz de ser un marinero. No, era, ¿verdad? Marinero soy, tarara, yo soy marinero, soy tarara. Yo me quedé. Ahora, imagínense 300 ahora, esa la acabo de inventar, ¿verdad? Pero imagínense 300 cantando tan fuerte, porque para ellos era importante. Pero venimos acá, ¿verdad? Y ni nos gozamos, ni dejamos que otros se gocen, no cantamos fuerte. Cante fuerte, hermano. Hay que cantar un poquito más fuerte, subirle de volumen. El domingo pasado o el miércoles pasado me tocó aquí dirigir, y para mí es difícil estar aquí viendo un himnario abajo y cantar. Y les dije ahí a los que están encargados ahí de las pantallas y de los signos, pongan una pantalla, porque quiero ver una pantalla ahí en donde yo pueda cantar y ver las letras y cantar y no estar así agachado. Y yo quiero cantar al Señor, yo quiero gozarme. Aparte me gusta cantar, pero hay que gozarnos un poquito más. Ahora, para beneficio de los hispanos en Estados Unidos, los hispanos cantamos más fuerte. Las iglesias hispanas se siente. Quizás el americano es un 4 y las iglesias hispanas es un 6, pero nos falta llegar al 7 y al 8 y al 9 y al 10. Hay que cantar más fuerte, amén. Vinieron y cantaron y adoraron a Jehová. Versículo 21, ya lo leímos. Ok, número 1, sométete. Número 2, santifícate en su santuario. Tenemos que venir y santificarnos y buscar a Dios en su santuario. Y número 3, sirve a Jehová. Vean lo que dice 2 de Crónicas 30, versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de vosotros, el ardor de su ira se apartará de vosotros. Hay una cosa interesante cuando comenzamos a hablar acerca de servir. En la mañana estábamos hablando acerca de que Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, esfuérzate en la gracia del Señor. Y podemos nosotros ser de los que estamos aquí abajo y nos están siempre empujando y empujando y empujando, o podemos ser de los que estamos un poquito más maduros en el Señor y somos de los que nos esforzamos, nos animamos, y de los que hemos madurado y crecido y nos hemos ido perfeccionando. Cuando la Biblia dice, mira, sométete, yo creo que
sea un cristiano que está comenzando o un cristiano que lleva 10 años, nos podemos todos someter. Cuando hablamos de santificarnos en su santuario, todos debemos de santificarnos. Pero cuando hablamos de servir, ya ahí los que quieren servir son los que ya están más adelantados. Porque o servimos o dejamos que alguien más me sirva a mí. Pero Dios dice, mira, yo no quiero que tú seas del que llega y no hace nada. No quiero que tú seas del que llega y se sienta y cruza sus brazos y se va. Porque entonces ya no estás dentro de los que yo estoy buscando como líderes, como el siguiente que va a empezar una iglesia, como el siguiente que quiere hacer algo con su familia, como el siguiente que quiere hacer algo en su iglesia. Dios está buscando que cada uno de nosotros dejemos nuestro egoísmo, dejemos nuestra mala actitud, dejemos nuestra idea de decir, pues yo voy a ir y que me sirvan. Tenemos nosotros que ya madurar un poquito más y decir, yo quiero hacer algo, yo quiero servir, yo quiero participar, yo quiero ayudar dentro de la iglesia. Y todos yo creo que podemos hacer algo. Éxodo capítulo 10 en el versículo 8. Leemos 3 versículos, 3 lugares. Pero Éxodo capítulo 10 en el versículo 8 dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y el Faraón, ¿verdad?, les dijo: ok, vayan y sirvan. Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y vacas. Todos necesitamos ir y servir a Dios. Hermanos, cuando hablamos de servir, no es solamente una persona. Todos como familia venir y servir. Podemos venir y servir cuando salimos a evangelizar. Podemos venir y servir cuando salimos a compartir folletos. Podemos venir y servir cuando venimos a la construcción de la iglesia. Podemos venir y servir y hacer algo y participar y decirle al Señor: Señor, hey, aquí está mi mano, yo quiero servir. Josué 24:14 dice ahí, Josué 24:14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y luego, ¿qué dice? Y servirá a Jehová. Y luego Josué dijo: yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. No dice: yo y mi casa asistiremos nada más a la iglesia sin hacer nada a Jehová. No dijo: yo en mi casa iremos una vez al mes y nos sentaremos y sonreiremos y luego nos iremos y ya. No, Josué dijo: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Vamos a servir a Jehová el día domingo, día de servicio. Vamos a servir a Jehová el día lunes, toda nuestra familia. Vamos a servir a Jehová el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y otra vez el domingo. El servir a Jehová no es solamente venir a la iglesia. El servir a Jehová no es solamente a pretender que yo soy cristiano un ratito. El servir a Jehová es todos los días. Y Dios dice: mira, volveos a mí, pero sométete, santifícate y sírveme. Dios quiere que le sirvamos. Y hay muchas maneras en que cada uno de nosotros podemos servir a Dios. Primera de Samuel 7:3. Primera de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, entonces quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Servimos
a nuestros deleites y placeres y servimos a Dios. Servimos a este mundo y servimos a Dios. Servimos a nuestra manera y servimos a Dios. Y andamos de un lado para otro y no nos definimos a quién verdaderamente estamos sirviendo. Si yo sirvo a Dios y verdaderamente yo quiero servir a Dios, todas las demás cosas se quedan en segundo plano. Todo lo demás es menos importante. Una persona que verdaderamente dice yo quiero servir a Dios, cuando hay una boda en día domingo, ¿qué hace? Viene a la iglesia porque dice, no, aquella boda queda en segundo plano. Cuando hay unos 15 años y me dicen, pero usted, tío, padrino, por favor. El cristiano dice, no, yo sirvo a Dios. Y eso queda en segundo plano. Si lo quieren hacer el sábado, a lo mejor voy un ratito y no me pidan que sea padrino de las chelas. Aquel que quiere servir a Dios viene aunque México juegue el primer día en el mundial. Amén. Y dice, yo sirvo a Dios. Aunque te duela, amén. Aquí puedes orar, Señor, que ganen, Señor, que ganen, Señor, que ganen. Pero el que sirve a Dios deja todas las demás cosas allá afuera en segundo plano y dice, para mí y para mi casa lo más importante es servir a Dios. Si has estado, hermano, hermana, fuera de la iglesia por un mes, por un año, por 10 años, regresa, sométete a Dios, santifícate y sirve a Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a servirte. Y cuando comenzamos, Señor, a servirte, yo creo que nos comenzamos a dar cuenta del gozo que hay en servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo, sin duda. Ayúdanos, Señor, a servirte más, porque la obra es grande. La obra a la que tú nos has llevado, Señor, es grande y merece lo mejor. Ayúdanos, Señor, a someternos, a no resistirte. Resistimos tu voluntad, resistimos tu presencia. Oh Señor, perdónanos, santifícanos en tu verdad. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí? Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar y si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente? Se arrodilla y le dice al Señor, Señor, ayúdame a no apartarme nunca. Pero si estás apartado, hermano, si te has alejado, ¿por qué no vuelves a Jehová? ¿Por qué no te acercas a Él? ¿Por qué no regresas a Él? Pero tienes que regresar sometiéndote. Tienes que regresar santificándote. Y tienes que regresar sirviéndole a Él. Empieza a servirle a Él. Y te vas a dar cuenta que cuando empiezas a servirle a Él, todas las demás cosas empiezan a ser más fácil. Gozo hay en servir a Cristo. Pastor, pero ¿en qué puedo yo servir? Hay muchas áreas en donde podemos servir. Muchas cosas que podemos hacer. La obra es grande. Hay mucho que se puede hacer aún. En la mañana hablamos acerca de esforzarnos. ¿Te estás esforzando, hermano, hermana? ¿Te estás echándole más ganas? ¿Estás haciendo más por el Señor en este año? ¿O ya estás dejando, ya estás claudicando, ya te estás alejando? Esfuérzate, hermano, esfuérzate, hermana. Esfuérzate más. La carrera está ya por terminar. No aflojes. La carrera está ya por terminar. No dejes de correr. Sigue adelante. Sigue adelante. Y esfuérzate en el poder
y en su gracia y en la fe de Cristo. ¿Habrá alguien que dijera, pastor, yo... Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera. Pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar o va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas 4 cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, 2 primeras malas noticias.
Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble, el creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios, y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo: sabes, le dijo: cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó: mira, ¿qué religión tienes? O ¿has leído la Biblia? ¿Ya te bautizaste? ¿Qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo? No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento, y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo, de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo.
de tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno. Pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.